vías de excreción, las principales vías de excreción, sus características, y comenzamos a hablar de las cinéticas de eliminación. Les comparto la presentación, entonces vamos a continuar donde nos quedamos. Bueno, comenzamos a ver esto de las cinéticas de eliminación, que pues es como con qué velocidad se eliminan los fármacos. Y bueno, hay dos órdenes de eliminación, de primer orden, que decíamos la velocidad de eliminación es proporcional a la concentración de fármaco que hay en el organismo, y hacíamos la analogía con el pescador y el estanque con peces. Quedó como la duda de ejemplos. Aquí la gran mayoría de los fármacos, la gran mayoría, se comportan como de primer orden, siguen una cinética de este tipo, y son muy pocos los que siguen una cinética de orden cero a dosis terapéuticas. Generalmente la cinética de orden cero, es, que es esto que la velocidad es constante, es cuando están saturados los sistemas, y esto se presenta únicamente en sobresaturación para la mayoría de los fármacos. Aquí el ejemplo característico que tiene un orden de eliminación de orden cero es el alcohol. Hay otros dos ejemplos también, que también es a dosis terapéutica. Esta fenitoína es un anticonvulsivante y también a dosis terapéuticas tiene un comportamiento de orden cero. Desde que se administra están saturados los sistemas, que tiene una excreción preferentemente mediante secreción activa. La aspirina también a dosis terapéuticas, pero bueno, la aspirina se utiliza como analgésico, antipirético, pero también tiene aplicaciones como para algunos trastornos cardiovasculares, y en esos casos se emplean dosis bajas. De hecho, tiene como un comportamiento diferente a dosis bajas que a dosis elevadas, todavía a dosis terapéuticas, y a dosis elevadas, a dosis terapéuticas, pero elevadas. Sí, a dosis elevadas hablaríamos a lo mejor de 1 gramo o más al día, más o menos, y dosis bajas se emplean como alrededor de 300 miligramos para esos tratamientos cardiovasculares, la aspirina. Más bien a dosis más allá de 1 gramo es que se comporta como de orden cero. Y entonces la mayoría, casi todos los demás, son de primer orden, y serían escasos ejemplos que tenemos este comportamiento de velocidad de eliminación de orden cero. Y más bien la mayoría, si se sobredosifican, una sobredosificación, entonces sí tendrían un comportamiento de orden cero primero y después de primer orden. Primero sería una velocidad constante cuando los sistemas están saturados, y luego ya sería proporcional a la concentración de, de fármaco en sangre, como se daría la velocidad. Pero aquí a dosis terapéuticas encontraríamos a la mayoría. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta. Estos serían los ejemplos que habíamos quedado de ver ayer. No sé si tengan alguna otra duda. Por mi parte, no. Gracias. Me tardaron, siempre me contestan. Yo sí, doctora, pero es que no Sí. prendía mi micrófono, perdón. Lo que pasa es que acabo de entrar porque no me dejaba el internet y escuché que primero era orden cero y luego ya no escuché lo demás. Entonces no sé si me lo podría repetir, por favor.
Desde todo, porque son las dos, bueno, son las dos cinéticas de eliminación, las de primer orden, que explicábamos ayer, que la mayoría de los fármacos se comportan así, donde la velocidad de eliminación es proporcional a la concentración de fármaco en sangre, que es y lo que les comentaba es que la mayoría de los fármacos, casi todos, se comportan de esta manera. La velocidad va disminuyendo conforme va disminuyendo la concentración de fármaco en sangre o en el organismo. Y en cambio de orden cero, la velocidad es constante y son escasos fármacos que tienen esta cinética de eliminación de orden cero. Hablábamos del alcohol. El alcohol, bueno, no es un fármaco y no hay una dosis terapéutica, pero casi a la cantidad que sea que se imaginen que estemos tomando alcohol, se van a saturar los sistemas. Aunque, como también lo comentamos, tiene diferentes sistemas de excreción, pero se ven saturados rápidamente. Entonces sigue este comportamiento. Solo ya a muy bajas dosis, pues ya empieza a tener un comportamiento de primer orden. La fenitoína, que es el anticonvulsivante, y la aspirina, a dosis elevadas, serían dos ejemplos de los escasos que hay en que tienen una cinética de eliminación de orden cero, donde aquí, recuerden, la velocidad de eliminación es constante y es porque depende de la capacidad de los sistemas de eliminación, ya sea de biotransformación o sobre todo lo que se satura más fácilmente son los sistemas de transporte activo, de secreción activa. Y a nivel renal, pues eso se ve muy claro, pero también si ocupan la excreción biliar y tiene que utilizar un sistema de transporte para llevar hacia la vesícula biliar las sustancias, también ese sistema se ve saturado rápidamente y entonces sigue un comportamiento de este tipo. Sí, no sé si lo demás con esa explicación está bien o faltó algo. Sí, ya, era lo que me faltaba. Pues faltaba. Muchas gracias. Bueno, pues la mayoría, si se satura, si hay un exceso en el organismo, van a seguir un comportamiento combinado. Primero de orden cero, donde la velocidad depende de la saturación de los sistemas, y ya después, cuando dejan de estar saturados, va a ser de primer orden, o de orden 1, como le llaman en esta figura. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, si quedó claro esta. Bueno, si no, pasamos a estos, son digamos, tres parámetros para cuantificar la eliminación. Es el tiempo de semivida, o también le llaman tiempo de vida media, y se abrevia así, se representa así como una T con un medio. La depuración o aclaramiento, que ya lo habíamos definido antes cuando hablábamos de depuración renal, que normalmente se representa como CL mayúsculas, y la constante de eliminación que me faltó aquí, pero es una K con una E. Ahorita lo vemos. Son tres parámetros tóxico-cinéticos que cuantifican la eliminación. El tiempo de semivida del fármaco o el tiempo de vida media es el tiempo que tarda en reducirse a la mitad la concentración del fármaco en plasma. Aquí, bueno, tenemos un ejemplo en esta. Bueno, este 100%, sí, más bien este es porcentaje, pero bueno, vamos a suponer que hay un 100% o 100 miligramos, a lo mejor es más fácil ahorita, y ahorita lo vemos en porcentaje, es lo mismo, 100 miligramos de fármaco en el organismo. Cuando ha pasado un tiempo de semivida, se va a reducir a la mitad y entonces en el organismo van a quedar 50 y se van a eliminar 50. ¿Sí? Aquí lo puse al revés, pero pues sí se entiende. Bueno, si no ahorita, a ver,
Sí, que lo puse al revés, como lo quería. Dejen la modifico. Bueno, se lo voy a explicar aquí y ahorita me dicen si se entendió. Cuando ha pasado un tiempo de vida media, se reduce a la mitad, entonces de esos 100% queda el 50% en el organismo y se eliminó el 50%. Pensémoslo ahora en miligramos. En el organismo quedan 50, pasa otro tiempo de semivida y cada vez se va a ir reduciendo a la mitad, va a ir quedando la mitad. Entonces, si teníamos 50 y se reduce a la mitad, ahora van a quedar 25. Por eso se ha eliminado el 75%. De esos 25, debí ponerlo aquí, de esos 25 pasa otro tiempo de semivida y va a quedar la mitad. Y entonces van a quedar 12.5. Y entonces se ha eliminado el 87.5%. Y así, cada vez que se elimine, dejen, sí la corrijo, dejen, espérenme, ahorita se las vuelvo a compartir. Aquí la idea es que cada fármaco tiene un tiempo de semivida en particular. Lo voy a poner en miligramos. Entonces, si en un inicio, se los voy a ir explicando y ahorita lo vemos en la diapositiva. Si en un inicio tenemos 100, si ha pasado un tiempo de semivida, en un tiempo de semivida se va a reducir, según la definición, es el tiempo que tarda en reducirse a la mitad de la concentración en plasma. Supongamos que tenemos 100, pasa un tiempo de semivida y nos va a quedar 50, ¿sí? Ahora, si pasa otro tiempo de semivida, ¿cuánto nos quedaría? A ver, eso les pregunto a ustedes. 25 es la mitad. Ahora, si pasa otro tiempo de semivida, 12.5. 12.5. Vamos a hacerlo hasta otro tiempo de semivida. 6.25. 6.25. Otro. 3.12. 3.12. Otro. 1.6. 1.6. 0.6 más o menos. Y luego, otro. 0.8. 0.8. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Y a la mitad sería 0.4. Más o menos redondeando, ¿no? Más o menos. Ahí va otra vez la presentación, cómo quedó. Entonces, cada fármaco tiene un tiempo de semivida en determinadas condiciones. En realidad, todos los factores que afectan a la biotransformación y a la excreción pueden afectar este tiempo de semivida. Me dice aquí que no es buena la calidad de la red, pero sí se escucha, sí se ve la presentación. Sí, sí se ve. Entonces, lo estamos, aquí no estamos diciendo cuánto es, nada más sabemos que es un tiempo de semivida. Entonces, como bien dijeron, 50, 25, 12.5, a las 4 tiempos de semivida ya queda 6.25. Y esto es lo que va quedando. De los 100% que había, después de 8 tiempos de semivida, queda solamente 0.4%. Es decir, que se ha eliminado a los 8 tiempos de semivida un 99.6%. Más o menos a los 4 tiempos de semivida ya se ha eliminado más del 90%. A los 5 más del 95%. Y entonces esto es importante conocerlo porque con base en esto se puede conocer qué tan rápido se va a ir eliminando el fármaco.
Y esto es el tiempo de semivida, nada más. Y es un parámetro útil para calcular también las dosis que ahorita vamos a ver. Y incluso pues da una idea de las pautas cuando hay que administrar fármacos de manera repetida, con cierta frecuencia, pues esto da una idea de cuánto debe tardar entre una dosificación y otra con base en este tiempo de semivida para evitar también la acumulación. Este es el otro parámetro, el aclaramiento. Mide la capacidad del organismo de eliminar el fármaco, ya lo habíamos visto como un aclaramiento renal. El aclaramiento en general pues mide la capacidad total del organismo. Entonces va a medir la suma del aclaramiento renal, aclaramiento digestivo, aclaramiento pulmonar y las otras vías por las que pueda ser eliminado el fármaco. Y pues esto es lo mismo que ya habíamos visto antes, representa el volumen de plasma de que ha sido eliminado totalmente el fármaco en un determinado tiempo. Y usualmente se expresa en mililitros por minuto, unidades de volumen por unidad de tiempo. Y la constante de eliminación, aquí sí está representada una KE, es una fracción, bueno, representa la fracción de fármaco eliminada por unidad de tiempo. Entonces, tiene unidades de tiempo a la -1 o sobre minutos, por ejemplo, minutos a la -1. Esas son las unidades o unidades de tiempo, pero como el tiempo queda abajo. Y bueno, esa es una de las maneras. Creo que sí traigo una diapositiva donde se deduce más o menos, ahorita la vemos, esto, la constante de eliminación, cómo se relaciona con la depuración y el volumen de distribución. Recuerda, es otro parámetro farmacocinético, el volumen de distribución que tiene que ver con la distribución, con los alcances del fármaco dentro del organismo. Y el tiempo de semivida que se relaciona con esta fórmula, con la constante de eliminación. Y bueno, es una deducción de la fórmula. Lo voy a tratar de explicar. Esta fórmula última que veíamos es cuando la cinética de eliminación es de primer orden. Entonces, la velocidad de eliminación es proporcional a la concentración de fármaco en plasma. Para quitar este símbolo de proporcionalidad, podemos utilizar derivadas y utilizamos una constante, que en este caso sería la constante de eliminación. Bueno, es un poco integrando. Esto sería la representación de la velocidad de eliminación. Entonces estamos sustituyendo esto, si es como derivadas, un pequeño cambio en la concentración por unidad de tiempo, esa sería la velocidad. Entonces, si la sustituyo aquí, pues me va a quedar aquí igual a, para quitar el símbolo de proporcionalidad, incluyo una constante, que es la constante de eliminación, por esta concentración. Al integrar, pues un desarrollo matemático, queda así: concentración 2 es igual a concentración 1 por que no es eliminación, es la base de los logaritmos naturales, a la K entre T1 menos T2. Y bueno, para quitar este exponencial, se incluyen logaritmos naturales y entonces va a quedar de esta manera. Es una deducción matemática, al final queda la constante de eliminación es igual a menos el logaritmo natural de concentración 1 menos logaritmo natural de una concentración 2 entre tiempo 1 y tiempo 2. Que esto no es más que la diferencia entre dos concentraciones
en un determinado tiempo, que estamos hablando de la velocidad. Aquí la constante de eliminación pues nos va a dar un valor sobre tiempo, porque estamos hablando del logaritmo natural de una concentración, entonces esto no va a tener unidades y esto sí va a tener unidades de tiempo. Entonces, si ven, la velocidad es el cambio en la concentración dentro del organismo en un determinado tiempo. Esa es la velocidad de eliminación. Ahora, si en esta fórmula se sustituyen dos valores, uno que sea el doble del otro, pensando en el tiempo de semivida, que se va a reducir a la mitad, podríamos pensar que en el tiempo 1 hay 2 y en el tiempo 2 hay 1. Se redujo a la mitad aquí. Concentración, en el punto 7, concentración 1 es 2 y concentración 2 es 1. Ese sería en un tiempo de semivida, entonces podríamos sustituir en esta fórmula, el 2 y en esta fórmula el 1. Y entonces nos quedaría así, logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1 entre el tiempo de semivida. Si resolvemos esto, nos sale punto 693. Ya sea que, bueno, aquí ya lo pasé para el otro lado, pero es lo mismo. El tiempo de semivida es logaritmo natural de punto 693 entre K. Es una manera de deducir esta fórmula. Supongo que en el laboratorio van a hacer algo parecido. Hay una práctica que tal vez no la hagan, pero hay una práctica en la que hay que deducir si se trata de primer orden o orden cero, una cinética de eliminación. Y bueno, más o menos esta es la deducción de esa fórmula. No sé si quedó más o menos entendido. Doctor, Sí. ¿podría decirse que en un tiempo, el primer tiempo, así decirlo, se toma la concentración del fármaco? Ajá. Y tiempo después se le toma otra concentración? Ajá. Bueno, se vuelve a tomar la Se vuelve a concentración. tomar. Entonces solamente tendríamos que sacar la diferencia entre los tiempos y las concentraciones y Sí, dividir la concentración en el tiempo. sí, igual si quisiéramos sacar esta constante de eliminación, podríamos tomar dos concentraciones, tomar una muestra de sangre en un tiempo y una muestra de sangre en otro tiempo, determinar la concentración y esa diferencia aquí en esta fórmula 6, y esa diferencia y la diferencia entre los tiempos. Por ejemplo, si se tomó la primera muestra en el tiempo cero y la segunda muestra después de una diferencia aquí de 2 horas, pues se tomaría la muestra inicial y lo que sucedió a las 2 horas. Entonces aquí sería 2 horas y la diferencia en la concentración y se sacaría aquí la fórmula con el logaritmo natural. Y esa sería la constante de eliminación. Sería una manera de calcular la constante de eliminación. ¿Sí? Y ya, si quisiéramos calcular el tiempo de semivida, pues nada más sería esto entre la constante de eliminación calculada experimentalmente. Sí, no sé si quedó claro. Por ejemplo, la constante de eliminación podría ser el, no sé, el número de miligramos que pierde en cierto tiempo. No lleva unidades porque es una fracción Pero y en un luego se ejemplo, habla como de la probabilidad, entonces no lleva unidades de miligramos, sino es la fracción de fármaco por unidad de tiempo. Las unidades de la constante de eliminación son así, en minutos a la -1, o horas a la -1, porque es la fracción de fármaco por tiempo. ok. Sí. Por eso no hablamos de miligramos, porque es como una fracción, es algo sin unidades. Sí. No sé si más o menos, y esta fórmula que veíamos aquí en la constante de eliminación, pues es para la mayoría de los fármacos, porque se comportan como una cinética de primer orden.
No sé si hay alguna otra duda aquí. Pues aquí ya pues no expliqué los detalles, son cálculos o una deducción matemática, hay que emplear integración para llegar a esto. Y pues todas estas reglas matemáticas para deducir hasta llegar a esta parte. No sé, ¿alguna duda? Yo tengo otra. Sí. El tiempo de semivida podría decirse que es específico del orden cero, dado a que va con la misma constancia. No, sí es específico. Así como lo calculamos, es específico. Cada fármaco tiene su tiempo de semivida. Lo que puede ir variando es la velocidad. Sí, por ejemplo, en cuanto los fármacos se eliminen bajo la cinética de primer orden, tienen un tiempo de semivida. O a lo mejor no entendí bien la pregunta. Sí, todos los fármacos tienen un tiempo de semivida, sea su cinética de primer orden o su cinética de orden cero. Lo que varía varía la velocidad con que se eliminan y varía la manera en que se calcula también. Esta es la manera de calcularlo para los fármacos que se eliminan en una cinética de primer orden. ¿Sí? Entonces, es su tiempo de semivida. Si ven aquí, me voy a ir a esta. Ahí está. Bueno, ahí está. Este es el de primer orden y aquí para calcular el tiempo de semivida se emplea esta gráfica. Entonces aquí tenemos unidades de tiempo por unidad de concentración. Hay una manera de hacer recta esta gráfica y es precisamente empleando logaritmo natural en la concentración. Y entonces queda como una línea recta y queda como esta. Si aquí sería el logaritmo natural ln de la concentración y tenemos una recta, es una cinética de primer orden. Y entonces, a ver, se me hace que por ahí va tu pregunta. Y entonces sí tendríamos esta relación 2, logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 1 entre el tiempo de vida media, aquí, logaritmo natural de 2 menos el logaritmo, entre el tiempo de semivida, que sería la constante de eliminación, o el tiempo de semivida entre la constante de eliminación. En ese caso sí lo tenemos como una línea recta y lo podemos manejar así. Cuando se hace experimentalmente, se toman muestras de sangre a diferentes tiempos y se pueden, y a la hora de graficar nos queda algo así, así una concentración por tiempo, seguramente es una cinética de orden, de primer orden. Lo podemos transformar si empleamos logaritmos naturales, lo podemos transformar a una línea recta empleando logaritmo natural y entonces esto va a tener más sentido. Y entonces podemos calcular directamente en la gráfica esta diferencia de las concentraciones. Me imagino que tu duda es por esto. De aquí es un tiempo y la concentración es diferente. El cambio en la concentración es diferente y no es tan lineal como lo veíamos en este ejemplo. ¿Verdad? Sí, o sea, es que esa es mi duda, Ajá, porque, o sea, al principio se eliminaría muy rápido y que no después el sería. tiempo sería, o sea, el tiempo entre, bueno, el tiempo de semivida iría aumentando, ¿no? Ajá.
Ok. En la gráfica, sí vemos. No es lo mismo de aquí a aquí que de aquí a aquí. Si tomamos un par de tiempos diferentes, no es lo mismo. ¿Sí? El tiempo de semivida parece ir cambiando, pero como el cálculo en estas de primer orden se hace en base a logaritmo natural, sí queda como una recta. Entonces sí son dos momentos diferentes. Aquí sería más bien el logaritmo natural de esta concentración entre el logaritmo natural y el logaritmo natural de la siguiente concentración, sí corresponde a un tiempo de semivida. Sí, no directamente la concentración, sino el logaritmo natural de la concentración. Porque sí, aquí sí, como bien haces la observación, sí sería diferente el tiempo que tarda de aquí a aquí que de aquí a aquí. Entonces, estas gráficas hay que convertirlas al logaritmo natural, porque no la podemos deducir directamente así, sino hay que emplear el logaritmo natural. Por eso no es tan... porque la velocidad de hecho va cambiando y va cambiando la concentración, pero lo que tomaríamos sería el logaritmo natural de la concentración para tomar estas dos concentraciones. El logaritmo natural de la concentración de 100 menos el logaritmo natural de la concentración de 50, eso corresponde a un tiempo de semivida entre la constante de eliminación. Eso corresponde a un tiempo de semivida, cuando es de primer orden. Entonces, sí no es tan directo, es considerando el logaritmo natural. Y sí, más bien el ejemplo anterior correspondería a una cinética directa de orden cero. Sí, no sé si queda claro. Sí, gracias. Sí. Porque, bueno, en la cinética de eliminación, sí, la velocidad de eliminación es constante. Si decimos que la diferencia entre la concentración por diferencia entre tiempo, la derivada de la concentración entre la derivada del tiempo es la velocidad, y la constante es la constante de eliminación. Aquí sí, la diferencia entre dos concentraciones es el tiempo de semivida. La diferencia entre dos concentraciones, una el doble de la otra, ese sería el tiempo de semivida. Aquí es una manera de calcular la constante de eliminación, es más directa, y aquí simplemente en este caso el tiempo de semivida con respecto a la constante de eliminación sería -1 entre la constante de eliminación. Aquí es cierto, aquí no se emplean logaritmos naturales, es directo como está como está representado aquí, pero sí para los dos casos se maneja un tiempo de semivida, simplemente es diferente manera de interpretarlo y de calcularlo. No sé si más o menos o alguna duda. Bueno, esos parámetros, todos los parámetros farmacocinéticos de los que hemos hablado, aquí están. Bueno, los parámetros farmacocinéticos serían la biodisponibilidad, recuerdan, es la cantidad de fármaco que pasa a la circulación sanguínea, es una medida de la absorción. El volumen de distribución aparente, que es una medida del alcance que tienen los fármacos dentro del organismo, cómo se pueden distribuir, monocompartimental, bicompartimental o tricompartimental. Y estos últimos parámetros que tienen que ver con la eliminación, el aclaramiento, el tiempo de semivida y la constante de eliminación, son utilizados también matemáticamente para calcular la dosis que se debe administrar. Y esto, bueno, considerando también la dosis en la que se obtienen efectos.
Aquí en esta gráfica están tres gráficas que representan pues a los procesos farmacocinéticos del fármaco administrados a diferente concentración. Por ejemplo, en la gráfica A se administró una concentración demasiado elevada en el que se empiezan a manifestar efectos toxicológicos. En la gráfica B se administraron una dosis adecuada para que esté en la ventana terapéutica. Es una dosis terapéutica, una dosis en la que se obtienen efectos, pues los efectos buscados para el tratamiento de algún padecimiento. Y en la gráfica C se administró una cantidad menor. ¿Sí? Si consideramos la ventana terapéutica, pues está por debajo de esa ventana terapéutica, entonces no se obtienen esos efectos terapéuticos. Habíamos puesto el ejemplo de alguien que tiene fiebre, se le administra paracetamol para quitarle la fiebre, pero si se administra una cantidad muy pequeña, la fiebre no se le va a quitar, como en la gráfica C. Si se le administra la cantidad suficiente, cuando llegue a esta concentración en plasma, la fiebre se le va a quitar, va a tardar este tiempo sin fiebre y luego otra vez le regresa la fiebre. En el caso de la C hay una sobredosificación, a lo mejor se le quita la fiebre, pero empieza a manifestar también otros efectos, falla hepática o algunos otros efectos adversos. Se le quitó la fiebre y aquí de todos modos cuando llegue a este punto va a volver a tener fiebre. Entonces necesita mantener a cierta concentración en plasma el fármaco para que se dé el efecto terapéutico. Y eso pues depende del comportamiento de esta gráfica, de la cantidad administrada, de la dosis que se requiere en plasma para producir el efecto y pues de todos los parámetros farmacocinéticos, qué tan rápido se absorbe, qué tan rápido se distribuye y qué tan rápido se elimina. Todo, en realidad, para todo hay una cinética de absorción, una cinética de distribución y, como veíamos, una cinética de eliminación. Esto, bueno, ocurre cuando se administran fármacos de manera reiterada. Es el principio de la meseta, se los explico. Esta gráfica aquí que se ve como amarilla o café, sigue el comportamiento, se administra una vez y sigue este comportamiento, una absorción, distribución y eliminación. Si su tiempo de semivida, aquí ha pasado un tiempo de semivida y en ese momento se administra una dosis igual, si vamos a suponer, no viene en números. Bueno, en un tiempo de semivida se administra una dosis igual, entonces vamos a tener en este punto una suma de la dosis que había acumulada más lo que se administró, y entonces va a llegar a un punto aquí. Va a pasar un tiempo de semivida y va a estar a la mitad de lo que estaba. Se administra otra vez una dosis igual y entonces va a ser la suma de lo que tenía acumulado, que es lo que estaba aquí, más lo que se administró, y luego para que se elimine va a pasar un tiempo de semivida, para que se elimine la mitad, que sería la mitad de este punto. Y bueno, lo podemos hacer infinitamente, pero va a llegar un momento en el que la gráfica va a irse como haciendo, pues como una meseta. Va a ir, aquí las ondulaciones van con una cierta pendiente y luego la pendiente va a disminuir y va a quedar en este rango. Si esta es la ventana terapéutica, pues a eso es a lo que se quiere llegar. En este caso, pues se tuvo que administrar cierta dosis
a dosis terapéuticas. Se supone que cuando se administra así, de esa manera, a los 5 tiempos de semivida se alcanza la meseta. Ven, aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces empieza a comportarse aquí. Acá está más con números. Por ejemplo, se administró 1. Después de un tiempo de semivida va a quedar 0.5. Se vuelve a administrar 1 y entonces ya hay 1.5. Pasa un tiempo de semivida y va a quedar 0.75. Se administra 1 y ahora tenemos 1.75. La mitad de 1.75 es como 0.80 y tantos, 86, ¿sí? Más o menos 0.87 por ahí. No sé si me están siguiendo. ¿Cuánto sería la mitad de 1.75? .85. 0.85 aquí. 87.5. 0.87. ¿Qué sería este punto que estoy señalando aquí? Si se administra otra vez 1, ahora va a ser 1.87. Pasa un tiempo de semivida y entonces aquí, ¿cuánto sería? 1.87 entre 2, la mitad. 0.93. 0.93 más 1, 1.93, y aquí la mitad. .96 más 1, 1.96. Y entonces, cuando llegamos a las 5 tiempos de semivida, podemos seguirle y van a ver que va a llegar un momento, pero ya en este punto se considera que se llegó a una meseta. Cuando lleguemos en este punto a 1, administramos otra dosis y va a ser 2, y entonces siempre va a ser 1 y 2, 1 y 2, ¿sí? Entonces se hizo, aquí tuvo que subir y aquí ya se hizo una meseta, 1 y 2, 1 y 2. Y entonces se espera que en ese rango, que cuando esté oscilando en esas concentraciones, se esté en esa meseta y se esté en la ventana terapéutica. Y entonces, pues ya se podrían dar, se conocería la dosis a la que se tiene que administrar y con qué frecuencia, dependiendo del tiempo de semivida un poco. También, bueno, se toman otros factores, pero sí se toman en cuenta ese tiempo de semivida. Entonces, aquí ya se podría estar administrando una cierta dosis con cierta regularidad, conociendo que las oscilaciones aunque haya oscilaciones por el fenómeno de distribución y eliminación, van a estar oscilando en la ventana terapéutica. Cuando se administran esos fármacos por tiempo prolongado, se busca que la dosificación esté en esta meseta. Usualmente, muchos fármacos, pues para no estar pasando por estos brincos y que no haya realmente un efecto terapéutico que a lo mejor se alcance y sea muy, muy corto, lo que se hace es dar una dosis de inicio o dosis de ataque, caer en la ventana terapéutica y luego cambiar la dosificación, y ya las siguientes dosificaciones van a caer en esta ventana terapéutica. Esto es para explicar un poco cómo, pues todos los procesos farmacocinéticos van a influir en la manera y en la dosis en la que se tienen que administrar los fármacos. Sí, aquí, si es una sola dosis, si fuera una sola dosis y se tiene que dar aquí como en la gráfica B, la dosis que se requiere para llegar a este punto y estar en la ventana terapéutica, se considera la concentración necesaria en plasma. En este ejemplo decíamos, para que se quite la fiebre, pues necesita estar en este rango de concentración. Entonces hay una concentración óptima
se considera el volumen de distribución, que es un parámetro característico de cada fármaco en ciertas condiciones, y la biodisponibilidad, esta fracción de fármaco que pasa a la circulación. Esa sería la dosis si es que solamente fuera una sola dosificación. Hay a veces que solamente se requiere una vez administrarlo y no hay que estar administrando cada 6 horas o cada 8 horas, o bueno, en pautas. Pero si se requiere que sea en pautas, tiene que considerarse esto. A lo mejor la dosis de inicio va a ser el cálculo con esta fórmula para llegar directamente a la ventana terapéutica. Pero la dosis de mantenimiento, del mantenimiento en la meseta, considera la depuración, también la concentración que se requiere en plasma y la biodisponibilidad. Sí. No sé si hay alguna duda de esto. ¿Qué era CL, maestra? Aclaramiento o depuración. Ah, ok, gracias. No lo puse. Maestra, Sí, dime. y por ejemplo, en el tipo de, o en los casos que se usa pues la dosificación del fármaco, como en este caso, para llegar a la meseta en donde está la ventana terapéutica, ¿por qué no se puede dar de una sola vez, o sea, el fármaco? Sí, es lo que les comentaba. En lugar de dar estos brincos, es a lo que te refieres, ¿verdad? En lugar de estar dando pequeñas dosis, se da, esta sería nada más la dosis para mantener aquí. Y la dosis de inicio, o se llama dosis de ataque, se calcula de esta manera. Entonces, sí suele ser, muchas veces es una dosis diferente, la dosis inicial, porque precisamente se trata de saltar todo esto, llegar a este punto y entonces ya comenzar con esta oscilación. Sí son dosis diferentes, muchas veces por eso se inicia a veces incluso con una dosis el doble, o para algunos tratamientos se usa una doble inicial mayor para dar este brinco. Y bueno, todo depende de cuál sea la ventana terapéutica, pero sí a veces se requiere dar un brinco alto y entonces la dosis de inicio, la dosis de ataque suele ser una dosis mayor que se calcula con esta fórmula. Y ya ahora sí, la dosis de mantenimiento para, para permanecer en esta meseta se calcula con estos otros valores. ¿Sí te referías a eso? Sí, doctora, Sí. sí, me quedó más claro. Ujú. Sí, aquí es por eso que a veces pues no sería una manera práctica estar dando pequeñas dosis en tiempos cortos. Aquí pues esto ayuda para saber cómo se elimina. En realidad, a veces las pautas de dosificación sí dependen del tiempo de semivida, pero a veces es más por comodidad. Hay algunos fármacos que si se puede administrar una dosis, sí, no quiere decir que se tenga que administrar, incluso estando en la meseta, no se administran cada tiempo de semivida. Hay algunos que tienen un tiempo de semivida muy cortos, incluso media hora, una hora, casi ningún fármaco se administra así tan frecuentemente porque no es práctico. A lo mejor algunos así, lo menos cada 4 horas, cada 6 horas, y eso más se hace pues por asegurar que el paciente sí va a seguir las pautas de dosificación, pero entonces se tiene que ajustar la dosis para que esta frecuencia de administración, independientemente, bueno, que no necesariamente sea cada tiempo de semivida, pero que independientemente de eso se mantenga en esta meseta. Entonces sí se tienen que hacer cálculos relacionados también con el tiempo de semivida. Eh, por ejemplo, la aspirina, y bueno, depende un poco, ahí depende incluso un poco de la dosis, a veces hasta media hora, 1 hora, 2 horas, o si son dosis mayores, hasta 15 horas. Pero generalmente, dependiendo también del tratamiento, para lo que se quiera, por ejemplo, se tiene una ventana terapéutica diferente
si se quiere quitar el dolor o si se quiere quitar la fiebre, es una ventana terapéutica diferente. O igual si se quiere dar un tratamiento como preventivo para algún trastorno cardiovascular, es una ventana terapéutica diferente. Entonces, estas dosificaciones y esas pautas de administración van a ser diferentes. Maestra, Sí. Bueno, una compañera creo que tenía una pregunta, pero no puede activar su micrófono. Dices que ¿está en el chat? si... Ah, no. Ajá. Dice que si el principio de meseta es el que aplica con los antibióticos. Sí, para muchos fármacos, eso de dar dosificaciones cada cierto tiempo, para todos esos fármacos que se tienen que administrar de manera regular durante un cierto tiempo, se ajustan a esta meseta, a este principio de la meseta. Aquí lo estamos viendo el ejemplo con los tiempos de semivida, pero igual cuando, por ejemplo, a lo mejor podríamos consultar cuál es el tiempo de semivida de algún antibiótico, pero sí usualmente se administran a lo mejor y sobre todo si son inyectables, generalmente no es que se tenga que estar administrando, o si tienen un tiempo de semivida de 6 horas, no se administran cada 6 horas, es un poco más, a veces se consideran pues más de ese tiempo de semivida, 2 o 3 semividas para administrarlo. Se tienen que hacer los ajustes de concentración, pero sí en todos esos casos están los antibióticos. Ahorita vamos a ver un ejemplo con paracetamol también. Hay algunas situaciones en que no es nada más una dosis, sino tienen que estarse administrando con cierta regularidad. Entonces, bueno, sí aplica también para los antibióticos. No sé si queda claro. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, pero ya se nos fue la hora. Mañana los vemos y mañana ahora sí ya terminamos. Nos falta ver unos ejemplos. Mañana terminamos con esta unidad y podemos ver algunos, bueno, traigo algunos ejemplos, pero podemos incluso consultar algunas de la información que viene en el PLM para ver qué tanto relacionan el tiempo de semivida con las pautas de dosificación. Sí, y todo ese cálculo, ya vienen ahí las fichas técnicas, pero todo ese cálculo que ya nos proporcionan, durante el estudio tuvieron que haber analizado la depuración, la concentración necesaria en plasma, la biodisponibilidad, el volumen de distribución, todos estos parámetros tuvieron que considerarlos para, para ver esa dosis recomendada y las pautas de dosificación. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Si no, por ahora le dejamos hasta aquí y mañana, si quieren, vemos otras dudas y vemos los ejemplos. Entonces, pues si no hay nada más, mañana nos Muchas vemos. gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Entonces, que Muchas tengan gracias. bonito día y hasta Igualmente. mañana. Igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.